Buenas tardes con todos. Mi nombre es Mauricio Estrella. Junto con Ana María somos misioneros del Hospital de Almas María de la Consolación. En esta tarde y noche para España tenemos el agrado de contar con la presencia del padre Javier Luzón Peña. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en uno de nuestros viajes a Madrid en la... Uy, Ha se cortado. nos peló. Bueno, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? parece que se le perdió un El poquito Hospital de Almas está creciendo y al estar creciendo también necesitamos este tipo de formación, especialmente de sacerdotes de su línea, que son sacerdotes que hablan con mucha frontalidad, que también son sacerdotes que nos van guiando y nos van encaminando en la verdad, sobre todo, porque lo que se persigue tras ser seguidores de Jesús es vivir en verdad, obrar en verdad. Así es que, padre, muchas gracias por esta presencia suya. Le habíamos propuesto que hablemos un poquito del tema de María Corredentora y pues, ¿quién más que usted para guiarnos un poquito, darnos luces para esto? Anita, buenas tardes y damos la bienvenida al padre. Hola Mauri, gracias padre por estar aquí. Se te cortó un poquito, Mauri, el internet hace un ratito, justo cuando decías que tuvimos la bendición de conocer al padre hace poco tiempo en una de nuestras misiones a Madrid. Entonces vemos, lo que más pudimos ver es que hablábamos un poco en el mismo idioma, ¿no? Entonces, padre, muchas gracias por estar aquí y aclararnos un poco este tema que ha causado bastante revuelo. Se han hecho muchas preguntas, nos han estado haciendo muchas preguntas al respecto y esa era la intención, pues, de poder invitarle. Qué mejor que tener a alguien como usted que maneja tan bien el Bueno, tema que nos va a poder aclarar. si les parece, nos encomendamos al Espíritu Santo en estas vísperas de una solemnidad de la Inmaculada, que es un tema precioso, es una de las prerrogativas de nuestra Madre, y pues nos encomendamos al Espíritu para que Él nos ayude a explicar y nos ayude también a entender, porque no solo hace falta buenas explicaderas, hacen falta también buenas entendederas. Entonces, pues eso, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboremos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues efectivamente, este es un tema que está en la línea de esa profundización que va haciendo la Iglesia en el misterio de María Santísima. Eh, el misterio de María Santísima primero se subrayó en el tercer concilio ecuménico. Bueno, se podría considerar que el primer concilio ecuménico es Jerusalén. Lo que pasa es que como eran poquitos obispos, eran los apóstoles, pues y poco más, pues entonces se le da poco contenido ecuménico, ¿no? Pero, pero porque la iglesia estaba incipiente, ¿no? En el año 49, que es cuando la iglesia se reúne para ver el primer problema, que son los judaizantes, es decir, que para salvarse hay que vivir la ley de Moisés. Y no, la ley de Moisés es una preparación para que llegue el Salvador y una vez que llega el Salvador, ya tenemos al Salvador, no tenemos que pasar por los prolegómenos. Otra cosa es que la ley de Moisés contenga aspectos permanentes que tiene que vivir toda persona que quiera agradar a Dios, ¿no? Bueno, pues ese punto fueron los primeros sí, que persiguieron a la Iglesia y que estuvieron pues haciendo mucho daño a San Pablo, a los apóstoles, etcétera, creando divisiones. Y bueno, pues esa persecución religiosa pues plasmó en unas confusiones que hubo que aclarar. El segundo concilio lo ha conmemorado ahora el Papa León yendo a Turquía, donde se celebró hace 1700 años Concilio de Nicea. Es importantísimo porque
es cuando surge, después de la libertad religiosa, afloran errores que existían, ¿no? Entonces, pues cuando afloran esos errores, sale Arrio, que viene a decir que Cristo es un ser intermedio, especie de emanación de la divinidad, es un neoplotinismo. La herejía plotiniana de Plotino, el error plotiniano, lo aplican a Jesucristo y sale ahí un cóctel molotov nefasto. Total, que eso repercutió en toda la Iglesia durante décadas. Como ha explicado el Papa ahora cuando está en Nicea, dice, hubo una época en que la mayoría de los obispos eran herejes. Esto es muy fuerte. Había unos cuantos que sostuvieron la fe de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que Él seguiría estando con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, pues a pesar de esa herejía, pues los padres capadocios, San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno, San Cirilo de Jerusalén, San Cirilo de Alejandría, San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Agustino, o sea, esos padres que unos cuantos que sufrieron una persecución, San Atanasio, por ejemplo, lo quitaron de su diócesis 5 veces, lo mandaron al exilio y 5 veces que fue repuesto, ¿no? Entonces, pues mantuvieron la fe de la Iglesia. Unos años después de Nicea, que fue en el año 325, en el 381, el Mire, 381 se celebra el Concilio de Constantinopla, donde viene a ser lo mismo, pero para el Espíritu Santo. Y entonces, después de esos concilios, en el siglo siguiente, en el 431, se produce el Concilio de Éfeso, donde vienen las consecuencias del arrianismo para el tema de la Virgen. Entonces, negar que María sea la Madre de Dios. Y, bueno, pues ahí los padres conciliares se reúnen. Fijaos que el que defendía esa herejía era el segundo de la Iglesia, el patriarca de Constantinopla, que era la segunda sede de toda la Iglesia, la capital del Imperio Romano en ese momento. Pues, bueno, o que lo fue enseguida, capital del Imperio Romano. Entonces, pues es muy significativo cómo los padres conciliares deponen a Nestorio y declaran que María es la Madre de Dios. Entonces, cuento esto porque a partir de ahí empiezan toda la profundización de la Iglesia en la realidad de María. Todo el mundo tenía muy claro que la Madre de Dios, el papel que había jugado, etcétera, pero a la hora de delimitar, pues había todo tipo de gente que había profundizado más, menos, etcétera. El siguiente dogma que se aclara sobre la Virgen es su virginidad. Todo el mundo sabía que la Virgen era virgen, pero cuando surgen los herejes, pues hubo que aclarar que la Virgen fue virgen para concebir al Hijo de Dios, que fue virgen al darle a luz y que fue virgen después. Nunca más tuvo ningún otro hijo, ni tuvo intimidad matrimonial con José, ni con nadie. Entonces, pues la virginidad antes del parto, para concebir, ponía de manifiesto el carácter divino de lo concebido, del Hijo de Dios. La virginidad en el parto ponía de manifiesto que ya no había sido tocado por el pecado original. Y si en el paraíso Dios le dice que parirás con dolor por haber pecado, quiere decir que si no has pecado, no pares con dolor. Cosa que le sucedió a la Virgen. Por eso, claro, cuando me hablan de Chosen, digo, a ver, Chosen, muy buena voluntad, muy tal, pero es un desastre protestante, donde la más fea del reparto, la Virgen. A mí no me fastidies. La mujer más bella, más impresionante que ha pisado la tierra, me la pones la más fea del reparto. Vete por ahí, hombre, que te den. O sea, es que esto es, pues eso, y el parto de la Virgen es lamentable.
la representación que hace de Chosen, del alumbramiento del Hijo de Dios, una cosa, claro, es que es eso, cuando Lutero se aparta de la fe de la Iglesia, eso es diabólico. El diablo le tiene una manía a la Virgen, porque la Virgen es, claro, es, como decía von Baltasar, es decir, es que la obra de la salvación no solamente es lo que hace Dios, es que el hombre tiene que responder. Si nosotros no respondemos, nos condenamos. Decía San Agustín, Dios te ha creado sin pedirte permiso, no te puede salvar sin contar contigo. La obra de la salvación es una relación esponsalicia, nupcial. Dios es el esposo, nosotros somos la esposa. Entonces, claro, pues no basta lo que haga Dios, el ser humano tiene que responder. Y el modelo, el icono de respuesta al pan de Dios es la Virgen Santísima. Pues claro, cuando dice San Pablo en la carta a los Colosenses, al comienzo de la carta, el capítulo 2, que tenemos que completar lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, tenemos que ser corredentores. A nadie se le pasa por la cabeza que ser corredentor sea ser lo mismo que el redentor, estar al mismo nivel, que sea como copropietario. Tenemos en copropiedad una propiedad. No, esto no estamos hablando de eso, no tiene nada que ver. Una copropiedad son todos al igual, o según el porcentaje que tengan de la propiedad. Yo tengo el 60%, tú el 30% y tú tienes el 10%. Y ya está. Pero somos copropietarios. Pero aquí no estamos hablando de eso, que estamos hablando de corredimir en el sentido de que el ser humano, la criatura, tiene que participar. Y en esa participación que Dios ha querido, porque Dios nos ha creado con creadores. ¿Por qué hablamos de procreación? Porque Dios crea y nosotros ponemos las bases biológicas para esa creación de un nuevo ser humano. Porque el alma es espiritual, el alma no se reproduce y por tanto el alma no procede de los padres. El alma es de Dios. Los padres ponen las bases biológicas. Entonces, claro, cuando San Pablo dice eso, en toda la historia de la salvación ha habido multitud, y los cita, que es muy bonito, pues este documento de Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel, que es un título que se ha sacado de la manga el dicasterio, pues que está muy bien, que es bonito, ¿no? Pero que no es un título tradicional en la tradición viva de la Iglesia, pues cuando recoge cantidad de papas, de santos, de doctores de la Iglesia, el último que ha hecho León a John Henry Newman, el cardenal Newman, doctor de la Iglesia, todos han hablado de que tenemos que ser corredentores y María es la primera. Y eso no significa para nada que nadie entienda. Yo es que no sé, yo cuando plantea bueno, que hay gente que lo entiende, y digo, dígame usted quién, salvo que le moleste a los protestantes, dígame usted quién, porque yo desde luego llevo 45 años de cura y me ordené ya mayorcito a los 28 años, porque soy vocación tardía, entonces, pues, o sea, llevo unos pocos de años en mi vida y jamás me he encontrado ni como laico ni como cura a nadie que piense que la Virgen está al mismo nivel del Salvador. Dice, es que es un título que hay que hacer tantas aclaraciones que es mejor no utilizarlo nunca. Digo, bueno, pues eso lo dirá usted, pero desde luego se lo está sacando de la manga. Y lo digo por lo siguiente, porque el mismo que dice eso en una entrevista, unos días después dice lo contrario. La semana pasada, el cardenal Víctor Manuel Fernández le entrevistan y le dicen, oiga, esto que ha dicho usted de que, de que es siempre inoportuno el uso de corredentora para definir la cooperación de María, dice, eso, y dice, bueno, eso significa que todos los papas que han estado antes que usted
que todos los santos que han dicho lo contrario, que todos los padres de la Iglesia que han dicho lo contrario, ¿están fuera de la Iglesia? No, 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 no. Dice el hombre, no, eso no es así. Yo no estoy diciendo eso. Entonces, ¿qué está usted diciendo si dice que siempre es inoportuno? Siempre es antes, hoy y mañana. Eso entendemos todos por siempre. ¿Usted qué entiende por siempre? Dice, no, siempre a partir de ahora. Pues entonces eso no es siempre. Eso será que a partir de ahora usted quiere que no se hable se hable en esos términos, ¿no? Pero eso. Entonces, dice, y además, no pasa nada porque en privado, cuando haya gente que uno sabe que tiene las ideas claras, que es lo que yo siempre me he encontrado, se puede hablar perfectamente en una homilía, en una celebración de la misa, en un tal. Lo que no se puede es en textos, dice él, oficiales de la Iglesia, utilizar esa expresión, ni en textos litúrgicos de la Iglesia. Entonces, bueno, que yo, por cierto, en el librito que tenemos en mi parroquia de misas de la Virgen, aparece María, medianera de todas las gracias. Ahora habrá que romper ese libro y que nos compre el dicasterio uno nuevo, que no lo contenga. ¿De qué va? Pues si es que esto está en la... Si es que... Entonces, a ver, hay que entender también que la gente pues tiene sus fallos y tiene sus limitaciones. Vamos a ver, este dicasterio, el cardenal Fernández, con todos los respetos, nos ha metido en unos líos monumentales desde que está de prefecto. Que si la fiducia súplicas, vamos, las broncas que le echó Francisco al dicasterio, ¿cómo habéis hecho esto? Que yo creo que era un poco de teatrillo. ¿Pero por qué? Pues porque ya llegó un momento que todos los obispos de África dijeron, no queremos saber nada de este señor. Y llegaron los ortodoxos, dijeron, se cancela el camino ecuménico, porque ya ven ustedes que los católicos no son fiables. Fíjense lo que están diciendo, que se puede bendecir un pecado. Claro, pues, sí, vengan. Y entonces, pues claro, la situación que crea, que fue tremenda, de confusión, de tal, entonces, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que el cardenal ahora no sale con esto. ¿De qué se trata? Lo importante que es. Lo importante es entender y saber un poquito de teología y de derecho canónico. Y entonces entender los límites de esto, porque esto hace mucho daño al Papa. Porque claro, la gente que no entiende de derecho canónico y de teología puede pensar, es que el Papa está apoyando. No, el Papa ha afirmado que se puede publicar en los términos en que se ha publicado, no en lo que luego ha dicho verbalmente y lo que luego ha dicho ahora para desdecirse después. ¿En qué términos se ha publicado? Pues miremos el documento. Dice, la nota presente responde a muchas consultas que han llegado en las últimas décadas sobre cuestiones relacionadas con la devoción mariana. Este es el punto. ¿Qué pasa? Que hay una afluencia enorme en Roma sobre el quinto dogma. Primer dogma, la maternidad. Segundo dogma, la virginidad. Tercer dogma, la Inmaculada Concepción. Que fue después de mucho debate, donde había, fíjese, Santo Tomás de Aquino no entendía cómo podía ser la Virgen Inmaculada, porque eso supondría, pensaba él, negar la universalidad de la redención. Y no, pues no era así. Pero bueno, él pues en eso no alcanzó a darse cuenta. Como sí que lo vio luego el franciscano, el dominico no lo vio, el franciscano se lo dio, Juan Duns Scoto, el beato Duns Scoto, pues con un argumento de conveniencia y tal, pues lo va justificando, convenía, podía, luego lo hizo. Convenía, podía, luego lo hizo. Bueno, luego está el cuarto dogma. El cuarto dogma fue la asunción de la Virgen. Y el quinto dogma
que ha habido pues algunas revelaciones privadas que han dicho que tendrá una importancia notable en la paz en el mundo, en el triunfo del corazón inmaculado de María. Es el dogma relativo pues a la mediación de la Virgen, cosa que en el momento en que en la cruz Cristo la escoge para ser la madre de los hombres, ya se entiende que no es para ser la madre física, sino la madre en lo espiritual, y lo cual significa maternidad divina, de maternidad en la gracia de María, significa que ella pues, tiene una participación en la ayuda a su hijo muy grande. Lo explicó el cardenal Tallaferri, que fue nuncio en España, en los años 90, estuvo en Córdoba para la coronación canónica de la patrona, la Virgen de la Fuensanta. Y nos contó que había habido una tesis doctoral, se había defendido allí en los Ateneos romanos, sobre el papel de la reina madre en las dinastías de Judá. Decía, la reina esposa, para poder entrar en el salón del trono, tenía que pedir permiso. Si el rey no se lo daba, no podía entrar, bajo pena de muerte. La reina esposa tenía que entrar inclinada y rogar lo que quería plantear y tal. Si entraba la reina madre, por el contrario, el rey se tenía que levantar de su solio. Después, después de levantarse, mandaba traer un solio real para su madre. La reina madre se sentaba y expresaba ante el hijo, ella no tenía el poder, pero ella lo que expresara, el hijo lo tenía que poner en práctica. Dice, esa es el papel de María en la obra, la economía de la salvación. El papel de intercesora. Ella no tiene el poder, ella no es la fuente de las gracias, ella es el canal a través del cual Cristo quiere llevar las gracias a sus hermanos, a los hijos del Padre, a los templos del Espíritu Santo. Bueno, pues ese es Entonces, hay toda una corriente en la Iglesia. Y entonces se ve que hay, por parte de ciertos sectores, una voluntad de frenar esto. Como que están a la contra de esta realidad. Bueno, pues muy bien, oye, son temas opinables, como ha habido, no vamos a escandalizar de que el dogma de la Inmaculada Concepción tardara 1854 años, 58 años en declararse. Pues no nos vamos a asombrar porque las cosas, los caminos del Espíritu Santo, para que los miembros de la Iglesia captemos las cosas, pues tienen sus pasos, tienen sus cosas, y entonces, pues en este dogma, también en esta realidad, esta verdad de nuestra fe, que es el papel de María, pues ahí tendrá sus momentos y tendrá sus pasos. Pero ese es el contexto en que hay gente que quiere que se declare ya y gente que dice, no, eso no es políticamente correcto, porque entonces se van a enfadar los protestantes y tal. Bueno, la política. Y ya está. Bueno, pues son visiones legítimas, que haya ellos, pues lo que quieran. Pero eso lo tiene que, si una persona, un fiel católico, se pone nervioso y dice, va, entonces María no es el canal a través del cual Dios quiere, o no ha tenido un papel en la redención especial y súper relevante, pues es que no ha entendido nada, porque María es eso, porque lo ha dicho su hijo y aparece en el Evangelio, y el que no se entera, pues no sé, es que no se entera. Otra cosa es ya la oportunidad, la definición. Entonces dice, bueno, es que es uno de los títulos marianos que requiere tantas aclaraciones que es mejor no usarlo nunca. Y vamos a ver, querido Monseñor Fernández, el primer dogma mariano, que María es Madre de Dios, requiere tantas aclaraciones, porque vamos a ver, vamos a entender que María ha engendrado, ha concebido la naturaleza divina de su Hijo.
No, eso hay que aclararlo. Pues eso, ¿y hay algún problema para utilizar el título María Madre de Dios? ¿Teotokos? ¿Hay algún problema? No. ¿Habrá que hacer aclaraciones al que no lo haya entendido? Por supuesto. Pero eso significa que no convenga utilizar ese título porque hay que hacer... O sea, en ninguno de los dogmas marianos se deja... es innecesario. En ninguno es innecesario hacer aclaraciones. En todos es necesario. Vamos a ver, la Inmaculada Concepción. ¿Eso qué significa? Hay que explicar. ¿Significa que María no ha sido redimida por su hijo? No, María ha sido redimida como todos los hombres. Todos los hijos de Adán y Eva. Ahora, ¿ella ha contraído el pecado original? No. Ha sido redimida por preservación. Ha sido preservada. Y eso es un don especial, fruto de la cruz, de la pasión y muerte de su hijo. Entonces, ¿hay que explicarlo? Pues claro que hay que explicarlo. ¿Cómo hay que explicar la virginidad de María? ¿Es que la virginidad de María significa que los católicos tenemos un concepto maniqueo del matrimonio? ¿De que la sexualidad es mala y por eso la madre del Salvador no tuvo una vida sexual matrimonial? No, nadie ha dicho eso. La virginidad lo que pone de manifiesto es que no es una obra humana, sino una obra divina. Porque que el Hijo de Dios se haga hombre no es fruto de algo que esté al alcance de los hombres. O sea, que hay que hacer aclaraciones con la virginidad. Pues claro que hay que hacerlas, que es el segundo de los dogmas, y con el de la Inmaculada Concepción, y con el de la Asunción. Es decir, entonces, si la Virgen ha sido asunta en cuerpo y alma, ¿la Virgen ha muerto? Y hay unos padres de la Iglesia que dicen, no, la Virgen no ha muerto. Y hay otros padres de la Iglesia que dicen, sí, la Virgen ha muerto. Unos dan unos argumentos y otros dan otros. Y el Papa dice, no, el dogma no incluye si la Virgen murió o no murió. Lo que dice es que cuando la Virgen acaba su curso terrenal, fue asunta no solo en espíritu, sino en su cuerpo. Y su cuerpo no experimentó la corrupción de la muerte. ¿Que murió o no murió? Eso no se ha pronunciado el magisterio. Yo pienso que no murió, porque como la muerte es consecuencia del pecado original, igual que la virginidad en el parto, pues no la perdió, pues tampoco perdió la integridad al pasar a la vida definitiva. Pero hay otros padres que piensan lo contrario. La Iglesia no se ha pronunciado, yo puedo decir mis opiniones, igual que los otros padres dicen las suyas. Viva la libertad, como decía San Agustín. Innecesaris unitas, en lo necesario unidad. Pero ojo, aquí hay que decirle al cardenal, en estos temas, a ver qué es lo que tiene usted por necesario. Indubis libertas, en lo opinable, lo dudoso, libertad. In omnibus caritas, en todo caridad, decía San Agustín. Entonces, pues, son esto. Entonces dice, vamos a ver, y seguimos con el documento, la presentación. Son cuestiones que han preocupado a los últimos papas y han sido repetidamente tratadas en los últimos 30 años en diversos ámbitos de estudio del dicasterio, congresos, asambleas ordinarias, o sea que se ve que hay movida sobre eso y que hay discusión. Y esto ha permitido a este dicasterio contar con un abundante y rico material de reflexión. El texto, al mismo tiempo que clarifica en qué sentido son aceptables o no algunos títulos y expresiones que se refieren a María, se propone profundizar en los fundamentos adecuados de la devoción mariana, precisando el lugar de María en su relación con los creyentes, a la luz del misterio de Cristo, como único mediador y redentor. Esto implica una profunda fidelidad a la identidad católica
y al mismo tiempo un particular esfuerzo ecuménico. Es decir, ellos han tratado de hacer un esfuerzo ecuménico de no molestar a los protestantes, cosa que yo, en mi opinión, se equivocan cuando piensan que el ecumenismo va a venir por ahí. El ecumenismo lo va a obrar el Espíritu Santo como fruto de la fidelidad al Evangelio y de la santidad. Y si no se promueve esa santidad, porque el ecumenismo de negociación y tal, eso no va a ninguna parte. Pero bueno, es otra opinión personal, tan legítima como la que pueda tener el que opina lo contrario. Pero en cualquier caso, lo que está diciendo es que han hecho un esfuerzo por aclarar en la identidad católica, qué es católico y qué no, y un esfuerzo ecuménico de no molestar. Dice, el eje que atraviesa estas páginas que vienen a continuación es la maternidad de María respecto a los creyentes. No solo es la Teotocos, sino es la madre de la Iglesia, la madre de los creyentes. Cuestión que aparece reiteradamente con afirmaciones que se retoman una y otra vez, enriqueciéndolas y completándolas a modo de espiral con nuevas consideraciones. Es decir, el tema es la maternidad espiritual de María. La devoción mariana que esa maternidad de María provoca es presentada aquí como un tesoro de la Iglesia. La piedad del pueblo fiel de Dios, que encuentra en María refugio, fortaleza, ternura y esperanza, no se contempla para corregirla, sino para valorarla, admirarla y alentarla, dado que esta es una expresión mistagógica, o sea, del misterio, y simbólica de una actitud evangélica de confianza en el Señor, que el mismo Espíritu Santo suscita libremente en los creyentes. Es decir, que estamos tocando con un tema que afecta a la piedad del pueblo de Dios. Y claro, yo lo primero que le diría a este documento, los que han hecho este documento titulando Madre del Pueblo Fiel, es que el pueblo fiel se ha subido por las paredes y se ha bajado por la de enfrente cuando le han dicho en estos términos las cosas. O sea que está muy bien hablar de sinodalidad y luego con quiénes han consultado para sacar un documento de estas características sin encomendarse a nadie. ¿Qué sinodalidad es esa? O sea, no se nos puede llenar la boca de sinodalidad y luego a la hora de la verdad salimos por peteneras. No, esto es un tema muy que hay que atenerse, hay que ser consecuentes. Si estamos hablando de sinodalidad, hay que preguntarle al pueblo de Dios, a ver, ¿qué opinan? ¿Es que es verdad que la gente piensa que la maternidad de María oscurece el carácter único del mediador? Eso no lo piensa ni el que asó la manteca. Eso no lo piensa nadie. Y el que lo piense es un mal pensado. El que lo piense, que será un protestante que diga que los católicos, pues no señor, los católicos no pensamos eso. Entonces sigue diciendo, al mismo tiempo existen algunos grupos de reflexión mariana, publicaciones, nuevas devociones, incluso solicitudes de dogmas marianos, que no presentan las mismas características de la devoción popular. Habría que ver cuáles, porque hay que decir que hay grupos que no están en esa línea de la devoción popular, sino que proponen un determinado desarrollo dogmático y se expresan intensamente a través de las redes sociales, despertando dudas en los fieles más sencillos. Pues habría que ver qué grupos son esos. Usted tendría que describirlos y analizarlos, porque eso pues no consta. Dice, a veces se trata de reinterpretaciones de expresiones utilizadas en el pasado con diversos significados. Mire usted, en el pasado las interpretaciones, las expresiones que se utilizan sobre la Virgen están muy aquilatadas, porque se han ido puliendo, se han ido aquilatando, se ha ido profundizando. Dice, este documento tiene en cuenta estas propuestas para indicar en qué sentido algunas
responden a una devoción mariana genuina e inspirada en el Evangelio, o en qué sentido otras deben ser evitadas porque no favorecen una contemplación adecuada de la armonía del mensaje cristiano en su conjunto. Y eso es lo que no está claro que este documento haya justificado. El que ponga en solfa estas dos expresiones, María Medianera y María Corredentora, cuando basta con decir, oiga, que el tipo de cooperación es una cooperación como tiene que hacer todo fiel cristiano, pero que en el caso de María pues es especial porque su propio hijo nos la ha confiado como madre al pie de la cruz. Y punto. Dice, por otra parte, o sea, que está hablando de que hay algunos grupos, algunas propuestas que son perturbadoras. Pues hijo, convendría que explicara qué propuestas y quiénes son, quién está detrás, para ver si es así o no es así. Porque si no, así hablar en general de que hay propuestas, que hay gente que ha dicho y tal, y que para evitar eso, pues entonces tomamos estas medidas, pues no. Por otra parte, dice, en diversos pasajes de esta nota, se ofrece un amplio desarrollo bíblico que ayuda a mostrar cómo la auténtica devoción mariana no aparece solo en la rica tradición de la Iglesia, sino ya en las Sagradas Escrituras. Esta destacada impronta bíblica está acompañada por textos de los padres y doctores de la Iglesia y los últimos pontífices. De este modo, más que proponer límites, la nota busca acompañar y sostener el amor a María y la confianza en su intercesión materna. Es decir, la nota, en su presentación, explica que no va a poner límites dogmáticos. No es un documento dogmático, sino que es un documento que intenta acompañar y sostener el amor a María y la confianza en su intercesión materna. Que eso es lo que entendemos todo el mundo por corredentora y por mediadora. Entonces, así plantea el tema. Y esto es lo que ha aprobado el Papa. El Papa no está diciendo, no, esto que estamos diciendo ha de entenderse en sentido dogmático, que es una condena a... No. Está diciendo que se trata de acompañar para que se expliquen bien las cosas y que no haya gente que lo vaya a entender mal. Explicar el alcance de estas expresiones y nada más. No tiene un contenido dogmático ni un contenido disciplinar de condenar a nadie, sino, aunque luego pues dice expresiones como esta, ¿no? Que se debe evitar siempre el título, evitar el uso de corredentora, que es inoportuno, es siempre inoportuno. Cuando luego le he preguntado en una entrevista, dice, bueno, no, que los papas anteriores, los santos, tal, no son inoportunos. Dios me libre de ponerme por encima de ellos. Claro, es que dicen unas cosas, entonces, si tú te retractas cuando te preguntan, oye, a usted ha expresado, dice en la presentación que no vas a poner límites, y luego parece que pones unos límites. ¿En qué quedamos? Yo, no, en realidad no es que siempre, sino a partir de ahora es mejor no expresarlo, pero esto en todas las... No, solo en los textos oficiales y en los textos litúrgicos. En privado se puede seguir utilizando perfectamente sin problema ninguno. Pues hijo, para este viaje no necesitábamos estas alforjas y armar el lío que le han causado a la gente. A mí no me ha causado ningún lío porque sé, porque uno que conoce el número 25 de la Lumen Gentium, donde dice cuando una declaración del magisterio es algo dogmático y cuando simplemente es algo orientativo, pues vamos a ver, acabo de mencionar la Lumen Gentium. Pues ya que he mencionado la Lumen Gentium, les voy a leer el número 60 de la Lumen Gentium, porque, a ver,
Yo creo que en estas cosas hay que respetar los concilios, respetar a los papas. Bueno, la Lumen Gentium, en el número 60, habla de la Santísima Virgen en la Iglesia, que es lo que estamos hablando. María, Madre de los cristianos, María, Madre de la Iglesia. Dice, uno solo es nuestro mediador, según las palabras del apóstol, en 1 Timoteo 2, 5, 6. Porque uno es Dios y uno también el mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús, que se entregó a sí mismo para redención de todos. Es el único mediador. Y cualquier acción de cualquier cristiano que tenga un valor ante el Padre es por esa acción mediadora de Jesucristo. Si no, nadie puede ir al Padre sino a través de mí, dijo Jesucristo. Sin embargo, sigue diciendo el número 60, estamos hablando de un concilio y de la única constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Son palabras mayores, palabras mayores. Está diciendo, sin embargo, la misión materna de María con los hombres no oscurece ni disminuye en modo alguno esta mediación única de Cristo. Repito, por si alguien no se ha enterado. Hay un único mediador, que es Cristo, que se entregó para redimirnos. Sin embargo, la misión maternal de María con los hombres no oscurece ni disminuye, como se viene haciendo el documento, es que esto podría oscurecer, podría disminuir esta mediación única de Cristo, que eso es lo que dicen los protestantes. Antes bien, sigue el documento, sirve para demostrar su poder. O sea, no solo no oscurece, no solo no disminuye la mediación única de Cristo, sino que la agranda y ayuda a descubrir el poder, porque gracias a esa mediación Dios ha podido dar a todas las criaturas personales la capacidad de colaborar con Él. Él es la única fuente de la redención, la única fuente de las gracias del Espíritu Santo. Pero los que reciben esas gracias, apoyándose en esas gracias, pasan a ser con Cristo, por Él y en Él, corredentores. Al mismo nivel, ni de broma, que no estamos hablando de copropietarios, sino de colaboración. Dios es el único creador, pero ha querido que nosotros, y eso le dignifica y aumenta su poder, darnos la capacidad de participar en su poder creador, como dice la primera página de la Biblia, de dos maneras. Una, trabajando, someter la tierra. Dos, creced y multiplicaos, procreando. El trabajo es una participación en el poder creador del Padre, del Hijo y del Espíritu. La procreación es una participación en el poder creador. ¿Eso significa que está al mismo nivel? No, ¿cómo va a estar al mismo nivel? Eso significa que Dios nos ha dado la capacidad de colaborar. Y esto es, el que critica esto es muy protestante. Es una cosa muy protestante. Por eso los que lo critican son los protestantes, claro. ¿Por qué? Porque los protestantes dicen que el ser humano está tan corrompido que no puede hacer nada, que solo se puede salvar por la fe fiducial. Confiar en que Dios me salvará, pero yo no puedo hacer nada bueno. Y dice von Baltasar, eso es una herejía gravísima, eso es diabólico. Es decir, que la redención no nos cambia, no nos sana, no nos redime, no nos rescata, dice von Baltasar. No, dice von Baltasar. Yo me he criado en un ambiente calvinista porque soy suizo y sé lo que es el calvinismo y lo que es el luteranismo.
y esa visión de que lo único, no, en la teodramática de la salvación, dice Juan Baltasar, capítulo 2 de su teodramática, en la teodramática, el papel de la criatura, de la persona, la criatura personal, es fundamental. Como decía San Agustín, Dios que te ha criado sin ti, no te puede salvar sin ti. Entonces, vuelvo a decir lo que dice el Concilio Vaticano II. Uno solo es el mediador. Sin embargo, la misión materna de María con nosotros, con los hombres, ni oscurece, ni disminuye la mediación única de Cristo, sino que sirve para demostrar su poder. Todo el influjo salvífico de la Virgen sobre los hombres no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino beneplácito. Es decir, es que es necesario que Dios administre sus gracias a través de una mujer, María. No, pero hay un divino beneplácito, dice el Vaticano II, y es consecuencia, no dimana de ese beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en su mediación, depende totalmente de su mediación y de su mediación saca todo su poder. Y lejos de impedir la unión inmediata de los creyentes con Dios, la fomenta. Que esa es otra. Dice, no, es que esto pone como un obstáculo entre Dios y los hombres. Todo lo contrario, María es el atajo. María es de los nuestros, es la que nos hace darnos cuenta de que podemos acceder a Dios. O sea, es que María es el camino más fácil para no equivocarse en entender la salvación. Y quienes sí que se equivocan son todos estos protestantes que están ahí enredando y que tal, y los que les echan cuenta y están en un diálogo y no sé qué, dejaos de vainas. Que eso es diabólico. Al único que le interesa desacreditar a la Virgen es al diablo, que tiene una manía horrorosa. Yo, como he sido exorcista muchos años, lo puedo decir, que lo he visto. Y a mí no me tienen que contar películas porque lo he visto. El miedo, el terror que le tienen y la fobia que le tienen. Y a ella no, la llaman ella, no le llaman por su nombre. No la soportan. Y el terror que le tienen. Eso es, ya se sabe quiénes son los que están detrás de todo eso. Entonces, vuelvo a repetir, número 60 del Vaticano, de la Lumen Gentium, del Vaticano II. Uno solo es el mediador. La visión materna de María no oscurece ni disminuye esta mediación, sino que la muestra su poder. Pues todo el influjo salvífico de María, su tarea mediadora y corredentora, no dimana de una necesidad ineludible, sino del divino de beneplácito. Es una voluntad divina que podía haberlo hecho de otra manera y ha querido hacerla así. Como demuestra las palabras de Cristo en la cruz, que atestigó a San Juan, que estaba allí. Los otros salieron corriendo. Él no. Él se pegó a la Virgen y él aguantó al pie del cañón. Y era el más joven. Entonces, pues dice, del divino beneplácito y de la superabundancia de los méritos de Cristo. Se apoya en la mediación de Cristo, depende totalmente de la mediación de Cristo y de la mediación de Cristo saca todo su poder. Todo lo que puede hacer la Virgen viene de la única mediación de Cristo. Si es que más claro, más preciso, voy a apagar esto, aunque ya tenemos que ir acabando, pero para que no, porque repite las campanadas y entonces pues son 10, que ahora son las 10 de la noche aquí en España, y entonces pues eso. Yo no sé si que deja todo esto deja claro, es decir, estamos hablando de un documento que dice que no trata de poner límites, no trata de ser dogmático, ni de ser disciplinar. Simplemente trata de acompañar la devoción a la Virgen para que no se salga de madre. Y
si en algún caso se ha dado tal, corríjase, con tal, pero, o sea, y en estos términos es en los que ha permitido su publicación el Papa León, que era algo que estaba preparado este documento en los tiempos de Francisco, pero el Papa no le preocupa lo más mínimo que esto se publique en estos términos. Esto significa que la Iglesia ha declarado que nunca podrá declararse el dogma que va a declarar. Vamos, pues anda que no han habido críticas a la Inmaculada Concepción durante siglos y luego al final, cuando el Espíritu Santo ha decidido, pues lo ha declarado dogmáticamente en 1854. O sea, a ver, que es que las cosas son pues como son, ¿eh? Y ya está, ¿no? Bueno, yo no sé si he explicado los términos del debate, lo que se ha planteado y que no tiene, a ver, que la gente tenga mucha paz, que de lo que se trata es si alguien es tan necio que ve a la Virgen como una especie de deidad femenina, pues que se vaya por ahí, eso no es católico. Nunca los católicos hemos pensado eso, jamás. Si alguien piensa que la corredención es una especie de copropiedad de todos al mismo nivel, es que no es más bobo porque no es más grande, porque eso jamás lo hemos pensado los católicos, ¿no? Entonces, ¿en qué términos? Bueno, pues un término de que no ven, hay un grupo, una facción dentro del dicasterio que no ven bueno, pues como oportuno el que ahora mismo se hable de ese tema. Bueno, pues muy bien, ya cuestiones políticas, ellos sabrán quiénes son los que están en esa política y quiénes son los que tal, y muy bien, pues bendito sea Dios, pero que esto no quita, como ha dicho, además que lo ha dicho Víctor Manuel Fernández, se ha dicho, no, 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 esto en privado, o sea, si en un grupo, por ejemplo, que estamos haciendo nosotros, en privado, la gente que está participando, uno ya se da cuenta de que hay gente que trata de vivir la fe de la Iglesia, no hay ningún problema para utilizar estas expresiones aclarándolas, ningún problema. Y yo lo que sí me gustaría saber es qué grupos son los que están diciendo lo contrario. Yo Porque lo yo, investigué un poquito, padre, yo se lo puedo decir porque me llamó mucho la atención este documento y me metí un poquito a eso, a tirar un poco del hilo para ver de qué nos están hablando, porque efectivamente no queda claro, ¿no? Y ahora, gracias a la inteligencia artificial, es que tenemos acceso a muchísima información, entonces no es difícil encontrar quién lo dice, ¿no? De todo el siglo XX y el último tiempo en la iglesia, hay solamente cinco pseudo movimientos que no podemos llamar ni católicos porque están incluso excomulgados, ¿no? Hay cinco sectas que han puesto a María al mismo nivel que a Cristo en la corredención. bueno, Uno pero eso, vamos a ver, pero esas sectas son católicas. no son católicas, entonces no tiene ningún Entonces, sentido hacer entonces, ¿de qué? una nota Entonces, claro, aclaratoria entonces, para ¿de qué los estamos hablando? católicos cuando son Claro, cinco sectas que la iglesia mismo ya ha condenado, que están fuera de la iglesia, incluso de ellas me parece que son tres o cuatro, están incluso excomulgadas, ¿no? Una de ellas Palmar de Troya, que es de España, lo debe haber escuchado. Son sectas que abiertamente se sabe que no son y católicas, ¿no? están excomulgadas porque ordenaron obispos indebidamente, etcétera. Son cismáticas y están excomulgadas. Pero yo lo que digo es, vuelvo a preguntar, ¿qué grupo católico está diciendo esos errores? Ninguno. No hay ninguno y además también estuve buscando porque en la introducción del documento se dice que ha habido mucho diálogo, congresos, asambleas ordinarias, etcétera, acerca del tema. Entonces me puse a buscar cuándo han sido estos diálogos, estas asambleas. No hay ni uno solo. En todo el siglo XX y lo que va del XXI, no ha habido ni una sola vez este tema con la famosa sinodalidad. No salió tampoco en el sínodo de sinodalidad. Entonces el rato que sacan esta nota y dicen es que se está hablando mucho de la iglesia y hay muchos no, no es cierto. O sea, ¿qué es lo que a mí me preocupa especialmente de esta nota? Que muestra el nivel de confusión que está saliendo de la propia iglesia. Y eso es lo que me parece preocupante. Porque si realmente aquí hubiera una lucha, ¿no? Como vámonos al concilio de Éfeso o tal, en el que hay unos a favor, hay unos en contra,
pero es que aquí no los hay. O sea, aquí es la misma iglesia la que ha hecho que los fieles se enfrenten, porque uno lo ve en redes, o sea, hemos visto Un muchos momento, videos a favor, en un contra, uno ve los momento, Ana. comentarios. Ana, un momento. No es la iglesia, es personajes en la iglesia, grupos en la iglesia que, por los motivos que ellos tengan, fomentan esa confusión. De Pero no es acuerdo. la iglesia. La iglesia es la iglesia es lo que en el plano de la doctrina hay una tradición apostólica que se ha ido profundizando sobre la contemplación del misterio de María y que de manera creciente y ya está. O sea que no, en la iglesia no es que un señor o que un grupo o que haya una facción dentro de un dicasterio que están negociando con no se sabe quién o lo que sea. Eso no es iglesia, eso es, pues bueno, política eclesiástica, que no Tienes tiene que razón. ver nada con iglesia. Entonces, que no haya congresos, eso no estoy de acuerdo, porque sí que puede ser que haya en las reuniones mariológicas, en los debates que haya habido y que la inteligencia artificial ahí le faltan datos. O sea, que no tengamos mucho cuidado con la información que te da la inteligencia artificial, porque muchas veces, oye, yo le he preguntado cosas y te dice una cosa, y le dice, oiga, pero usted tal, le matizas un tema y dice, bueno, es verdad, la reencarnación, sí, en el siglo IV la Iglesia y en el siglo V la condenó, no sé cuánto. Ah, mira, ahora me dices qué tal porque ya te he dicho yo. O sea que es muy sesgado y la inteligencia artificial hay que saberla utilizar y hay que tener conocimiento sobre los temas que está preguntando porque le pueden colar unos goles impresionantes. Pero Sí, sí. ahora lo que sí estoy de acuerdo es en que los grupos que dicen estas barbaridades son 4 sectas que no tienen ninguna relevancia, que no son católicas y que no tienen ninguna relevancia. Entonces, excusarse en eso, en que haya unos piraos que para poner en solfa algo pues muy hermoso y muy bonito y que el Concilio Vaticano II, el número 60, dice lo contrario de lo que viene a decir la nota, pues hombre, me parece a mí que es un poco desafortunado. Pero eso, que haya habido, que haya debates y que el tema esté y en los diálogos ecuménicos, en los que sea uno de los puntos que salgan, eso no me extrañaría y estoy convencido de que eso se da y que está ahí, pero que efectivamente que no ha habido en cosas relevantes, que hayan tenido trascendencia en los medios y todo eso, porque muchos de estos congresos asisten unos muy pocas personas y es para un ámbito muy privado y por tanto no suelen tener resonancia en los medios de comunicación. Pero que sí, estoy de acuerdo en que parece. Más que en los medios hay, bueno, es una inteligencia artificial que trata justamente de todo lo que es interno tanto el magisterio, reuniones, todo lo que fue o sea, no es en ChatGPT, sino en Magisterium, en la inteligencia artificial, digamos, que trata y trabaja con los documentos de la iglesia, pero algo oficial que se haya dicho, que esté en discusión, que haya salido en el sínodo pues no lo ha habido. Entonces, lo que ha causado confusión, tiene razón, no es la iglesia, pero sí es el dicasterio para la doctrina de la fe. Lo cual es preocupante porque se supone que es el dicasterio que justamente tendría que aclararnos las cosas, que tendría que sacarnos de dudas, ¿no? Como Sí, lo ha hecho a lo largo de toda la historia. precisamente por eso estamos diciendo que, hombre, que en este dicasterio llevamos dos, la primera en la frente y la segunda en la boca. Es decir, que el tema, la confusión monumental que ocasionó dentro de la Iglesia y haciendo que muchísimos episcopados dijeran no vamos a implementar lo que dice Roma. Así de claro, no vamos a implementar porque esto no hay por dónde cogerlo, por dónde agarrarlo. Y luego, ya en el diálogo con los ortodoxos, dijeron que se acabó el diálogo con los católicos, los tíos son unos impresentables. Mira lo que están diciendo, que se puede bendecir un pecado gravísimo. Entonces, pues esa es la primera. Y ahora montan esta y luego dicen, no, pero no he querido decir que esto no se pueda decir nunca, sino que a partir de ahora, que si se ha dicho, o sea, que esto es una verdad sostenida
hasta ahora pacíficamente y tú vienes ahora a decir que no, que esto ya no se puede decir. ¿Por qué? ¿Porque hay 4 locos que han dicho un exceso? No, hombre, no, perdona. Eso no se puede, no es de recibo y por eso pues ha habido muchísima gente, muchísima, que pues se ha planteado que, en fin, que las cosas hay que hacerlas con un poquito más de rigor y más de eso. Y lo lamentable, como decía el padre Santiago Martín, decir, ¿a quién beneficia este debate, no? Pues a los que quieren atacar la unidad de la Iglesia, ¿no? O sea que eso es evidente. Padre Bueno, Javier, ahí tiene a mí dos preguntas claras. La primera, que sí, yo me he cuestionado ¿en qué momento salió este debate? ¿En qué momento de la historia de la iglesia? Es decir, oportuno para quién y inoportuno para quién. ¿Por qué sale ahora si el cardenal Fernández no es nuevo en este momento dentro de su cargo? ¿Ha habido por qué escogen estas épocas, estos momentos, que tampoco pudo haber sido más antes, pudo haber sido meses más atrás? Y lo segundo es la verdadera postura que deberíamos tener nosotros frente a este tema. Ujú. pues la postura ya la he explicado. La primera pregunta, dígamelo usted, porque, o pregúnteselo a él, porque yo no le voy a decir el por qué lo sacan en este momento. Puedo tener mis opiniones, pero que eso, opinar de internis, o sea, no, me parece que no sirve para nada, ¿no? Para lo que sí he dicho es que esto no le ayuda al Papa León, no contribuye al objetivo del Papa León, que es la unidad en la fe, para nada, no contribuye y está. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tener un poquito de sentido canónico y sentido teológico. Leerse de nuevo el número 25 de la Lumen Gentium para saber cuándo un asunto doctrinal es de fe o no es de fe. Aquí estamos hablando de un tema que es un dogma mariano, no, estamos hablando de una verdad asumida y enseñada en la Sagrada Escritura, como él mismo dice en la introducción, pacíficamente, y que han reconocido muchísimos santos y muchísimos papas, y que hasta ahora, y que de pronto pues salen un poquito con una cosa que desconcierta. Bueno, vamos a ver si eso canónicamente no tiene ningún fundamento, dogmáticamente no tiene ningún límite, porque lo dice, no queremos poner límites, no queremos sacar ninguna cuestión canónica, ninguna disciplinar al respecto, sino simplemente decir que no nos parece oportuno que se utilicen estas expresiones porque requieren tales aclaraciones, pues como todas. A ver, ¿qué dogma de la Iglesia no requiere aclaraciones? Es que todo el caso de la manteca, el dogma del pecado original, es que no requiere aclaraciones, el dogma de la virginidad a la Virgen, el dogma de la maternidad divina a la Virgen, el dogma, todos los dogmas, esto es la realidad de la maternidad espiritual de la Virgen con los hombres, ¿no? Entonces, pues, a ver, que todas estas cosas requieren aclaraciones. Entonces, que uno puede disentir de la línea, de la opinión con toda legitimidad del prefecto, del documento, y puede pensar, pues hombre, no es un documento oportuno, y desde luego, pues yo no lo habría apoyado, pero bueno, el Papa no quiere, siendo un documento que ya estaba preparado, el pontificado de Francisco, no quiere tampoco enfrentarse, bueno, pues es su línea, allá él, es una cosa el Papa, viva su libertad y ya está. Ahora, a mí, como católico, me implica que yo no pueda utilizar y no pueda creer en la misión corredentora de la Virgen y su misión medianera, para nada. Eso a nadie me pone límites. Es más, es el propio prefecto el que ha dicho que, oye, que en particular cada uno puede decir que lo único que ahora mismo que no lo vamos a usar en la liturgia y en los documentos oficiales. Y punto. Pero que no te quita absolutamente nada.
Gracias, Padre Javier. Vamos a abrir un pequeño espacio nada más, robándole unos minutitos de su tiempo para preguntas de pronto de alguien de los participantes, que sean muy breves, por favor, también, y muy concretas. Mar Sí, tenía una porque pregunta. ya le dije que no quería más de una hora y llevamos una hora y Sí. cuarto. Ok, Que por gracias, Mar. favor limiten las preguntas al mínimo. Muy bien. Buenas noches, padre. Muchas gracias por estar aquí. Yo quería preguntar, hay una iniciativa que se llama Foro Mariano, que el pasado 31 de mayo organizó un acto para hacer una ceremonia para hacer el voto y defensa, o sea, voto y juramento en defensa del quinto dogma. Entonces quería preguntar si a la luz de esta nueva bueno, de este documento y tal, si tú participas en No hay eso, ningún ¿estás haciendo problema. algo? No hay ningún problema porque es en privado, igual que el dogma de la Inmaculada Concepción ha habido el juramento concepcionista, habiendo un debate dentro de la Iglesia, había gente que juraba dar la vida para que se llegara a descubrir y proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima, pues de la misma manera es totalmente legítimo y ya lo ha dicho el propio cardenal, que se trata solo de que hoy por hoy en los documentos oficiales y litúrgicos de la Iglesia no vamos a usar a partir de ahora, así como se ha usado hasta ahora, no vamos a usar estas expresiones, porque pueden confundir y tal igual. ¿Opina él? Bueno, pues muy bien, pero vamos, eso no quita que uno pueda hacer esa consagración o ese juramento de lo que sea. Eso son el opinable, indubis libertas. Ujú. Muy bien, hay una última pregunta. En nuestra parroquia trabajan con los agustinos, unas religiosas de María Corredentora. ¿Cómo quedarían ellas? O sea, de María Corredentora, pues como es privado, pues ya está. Tendrán que, eso sí, tendrán que negociar y tal. Entonces, con el dicasterio de los religiosos, ¿hay algún problema para que nos sigamos llamando como nos llamamos? Pues y si no, pues tendrán que adaptar un poco el nombre o lo que sea. Eso es cuestión de, eso sí que es una cuestión de buscar los términos oportunos y prudentes y ya está, para no enfrentarse y esto. Pero desde luego, claro, tiene guasa, claro, porque que yo sea un instituto de María Corredentora y me dicen ahora que yo no tengo que cambiar el nombre, pues tiene guasa. No, vamos, no tiene ninguna gracia, pero vamos. Ujú. Yes. Muy bien. Padre Javier, le damos muchas gracias por su tiempo, de verdad, para nosotros nos da mucho camino en este proyecto que estamos del Hospital de Almas, nos ilumina mucho y eso nos ayuda en seguir pues con la propuesta que tenemos. Queríamos también ratificarle nuestro compromiso por seguir orando por usted, por su salud, por su ministerio, por su sacerdocio, que siempre cuente Muchas con nosotros. gracias. Y así se me quita, es que tenemos en España un bicho que no sabemos lo que es, pero que hace que la gente se pase un mes, 2 meses constipado. Yo llevo un mes y no se me acaba de ir la tos, ¿no? Pero en fin, no es nada grave ni nada preocupante ni eso. Me hicieron una analítica hace 2 días y ha salido fantástica, ¿no? Pero el catarro no te lo quita nadie, claro. Ujú. Muy bien, Padre Javier. No sé si para terminar la reunión nos finalizamos con una oración que también nos dé una bendición acá al Pues sí, que ministerio. el Señor los bendiga y los guarde por los méritos de su Hijo, el único mediador. Lleguen a todos ustedes esas gracias del Espíritu Santo que Jesucristo desde la cruz ha querido dispensar a través de su madre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y por la intercesión de Santa María, ella que vamos a celebrar ahora como la Inmaculada, que aplasta con su planta inmaculada la cabeza de los inmundos. Amén. Amén.
Gracias. Gracias, Padre. Dios le bendiga mucho y esperamos tenerle en una próxima ocasión también para compartir un poco de su conocimiento y sabiduría. Muy bien, Dios los bendiga. Gracias, Padre.